NIA 560. Esta NIA se refiere a las responsabilidades del auditor respecto de los hechos posteriores a una auditoría de estados financieros. Hechos posteriores. Los estados financieros pueden ser afectados por hechos que ocurren después de la fecha de su presentación. Existen dos tipos de hechos. Uno, los que proporcionan evidencia de las condiciones que existían en la fecha de los estados financieros, y dos, los que proporcionan evidencia de las condiciones que surgieron después de la fecha de los estados financieros. Objetivo del auditor. El objetivo del auditor es obtener evidencia apropiada de que los hechos ocurridos entre la fecha de los estados financieros y la fecha del dictamen del auditor que requieran ajustes o revelación estén reflejados apropiadamente en dichos estados financieros. Además, responder apropiadamente a los hechos que se descubran después de la fecha del dictamen del auditor, que de haber sido descubierto antes hubieran provocado modificaciones a dicho dictamen. En este proceso de auditoría hay que tener en cuenta ciertas fechas que son de suma importancia, que son fecha de los estados financieros, fecha de aprobación de los estados financieros, fecha del dictamen del auditor, fecha de emisión de los estados financieros, hechos posteriores, además ciertos requisitos como hechos que ocurren entre la fecha de los estados financieros y la fecha del dictamen del auditor. Le permite identificar los hechos que necesitan ajustar o deben ser revelados en los estados financieros. Solicitar una declaración escrita donde se evidencie el ajuste o revelación de los hechos que se hayan presentado. Dentro de esta investigación, el auditor puede leer y recurrir de más información que sean pertinente para obtener suficiente y apropiada evidencia de auditoría. NIA 570. Esta norma trata de la responsabilidad que tiene el auditor en la auditoría de estados financieros en relación con la utilización por parte de la dirección de la hipótesis de empresa en funcionamiento para la preparación de estados financieros. De acuerdo con la hipótesis de empresa en funcionamiento, se considera que una entidad continuará con su negocio en el futuro previsible. Partiendo de la NIA 570, en algunos marcos de información financiera obtiene un requerimiento explícito de que la dirección realice una valoración específica de la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Objetivo del auditor. El objetivo del auditor es la obtención de evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre la adecuación de la utilización por parte de la dirección de la hipótesis de empresa en funcionamiento para la preparación de estados financieros. Además, la determinación de las implicaciones para el informe de auditoría. Requerimientos. Entre los requerimientos está la evaluación de la valoración realizada por la dirección. Aquí el auditor evaluará la valoración realizada por la dirección de la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Entre las conclusiones e informes de auditoría está, sobre la base de la evidencia de auditoría obtenida, el auditor concluirá si, a su juicio, existe una incertidumbre material relacionada con hechos o condiciones que individualmente o conjuntamente pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como una empresa en funcionamiento. Created using Powtoon.